Bueno, hermanos, vamos a ver en Jueces capítulo 13 al 16 la historia de Sansón. Yo veo tres elementos en este sermón, de así lo titulé: gracia, disciplina y restauración. Y pudiéramos hacer un enfoque de lo que pasó en la vida de Sansón, tratar de sacar explicaciones de que hay muchos paralelos de a veces nosotros nos comportamos como él y cómo Dios, a raíz de nuestros comportamientos, puede disciplinarnos, pero también hay restauración. Y podemos aprender mucho de la vida de Sansón. Vemos humildad al final de sus vidas, pero también es bueno apuntar al corazón de Dios. Y es un pasaje, hermanos, en el cual vamos a ver un gran contraste de la maldad del hombre y la gracia de Dios. Yo quisiera que eso estuviéramos más atentos durante todo el sermón, porque como ha ido avanzando el libro de los jueces, es una caída cada vez más profunda en sus pecados. Y entre más negro, más rebeldes son ellos, la gracia de Dios sobreabunda. Y es lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Quisiera que no perdamos de vista eso y vamos a ver 3 puntos. La gracia de Dios interviniendo, a pesar de que la maldad del hombre puede ser terrible, vemos que su gracia se manifiesta sobre todo en medio de su pueblo. También vamos a ver el brazo poderoso de Dios, cómo se manifestó a través de la vida de Sansón. Y por último, vemos que tenemos un Dios que otorga disciplina, pero no solamente eso, también restaura. Déjenme poner en manos de Dios este mensaje. Oramos. Padre nuestro, muchas gracias porque podemos venir a tu palabra y estar seguros, Señor, de que no vuelve vacía. Gracias, Padre, porque también nosotros la necesitamos y a veces perdemos de vista, Señor, que no somos muy diferentes a la vida de Sansón. A veces nosotros también nos podemos alejar con bastante facilidad, Señor, y menospreciar tus mandamientos. Pero queremos, Padre, en este día ver que tú eres un Dios que disciplina. También queremos ver que tú eres un Dios que a quien toma por hijo, los pasas por un proceso para que se vuelvan a ti, Señor. Así que en este día queremos manifestar, Señor, nuestro agradecimiento porque eres un Dios que interviene a pesar de que nosotros nos alejamos, Padre. Y queremos que tu Espíritu Santo haga la obra que es de tanta bendición para nosotros, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, despertar nuestros corazones para que ardan en tu palabra. Y queremos, Señor, que se cumpla el fin de tu palabra, que nos hagas más semejantes a Cristo, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor. Queremos darte la honra y la gloria con nuestros pensamientos. Queremos darte la honra y la gloria, Señor, entregándote un corazón hambriento por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo creo que el contexto de este pasaje lo podemos ir leyendo aquí mismo en el capítulo 13, acerca de esos ciclos que ocurrían en los periodos de los jueces. Sansón es el juez número 12 que se menciona en el libro y es el último. Y Sansón, hermanos, es el que se le dedica más en cuanto a una descripción de lo que ocurrió en su vida. Teníamos bastantes detalles de la vida de Jefté, tal vez de los otros jueces. Algunos no se nos menciona mucho, pero Sansón es uno de los jueces que más la Biblia nos dejó. Nos dejó detalles de qué pasaba en él. Y es una bendición porque a veces vemos todo como un panorama. La nación de Israel se está narrando generalmente cómo se comporta, pero ahora, hermanos, vamos a ver cómo se comporta un israelita, incluso uno que es elegido por Dios para cumplir una gran misión, pero cómo es su comportamiento a raíz de que está afectado por la situación de la idolatría, de la apostasía con Dios. La vez pasada que veíamos jueces, Jefté
nos dejó, yo creo que algunos impactados, y no va a hacerlo mucha diferencia con Sansón. Déjenme leer los primeros 5 versículos para ponernos en contexto. Dice: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había en Sora un hombre de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El panorama es así, hermanos. En medio de la apostasía de Israel, Dios derrama su gracia con un libertador. Y ahora es más sorprendente cómo Él levanta a un líder en las ocasiones pasadas. Se nos hacía tal vez a algunos sorprendente cómo de lo peor, de lo que pudo haber escogido Dios para un juez, levanta a Jefté. Pero al parecer, hermanos, aquí han descendido tanto que ya no hay absolutamente alguien piadoso. Y ahí es donde vemos cómo Dios interviene, y sabemos ese dicho, ¿no? Ese versículo donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que este hombre temeroso ya no existe como en los primeros capítulos de los jueces, donde veíamos algunos personajes que sí eran temerosos de Dios, le amaban, pero el contexto es así, hermanos. Ya estamos entrando a la fase final de jueces, y quiero recordarles lo que decía en el capítulo 2, versículo 19, fíjense. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y ahora que estamos en Sansón, ese es el panorama. Aún más están corrompidos a los capítulos anteriores que hemos visto. Ya Dios no tiene de plano de dónde escoger, así que Él tiene que intervenir y obrar sobrenaturalmente para dar a ese libertador santo. Y vemos, ¿no? Se levanta pues un ángel, le da una promesa a una mujer de que va a tener un hijo de manera sobrenatural, porque ese es el panorama. Ni siquiera las personas que elige Dios son aptas para tener un hijo. Él quiere resaltar que de manera milagrosa va a libertar a su pueblo desde inicio hasta el fin. Y quiero que veamos un aspecto de Sansón que se resalta 3 veces. Siempre en la Biblia, sobre todo los hebreos, los judíos, cuando quieren resaltar algo, hay una regla pues para interpretar correctamente la Biblia, hay que poner mucha atención cuando Dios repite algo por tercera ocasión. Y lo que repite aquí, hermanos, es que es alguien con voto nazareo. Lo acaba de decir el ángel, lo va a repetir la esposa de Manoa, y después lo va a volver a repetir el ángel. Fíjense lo que dice los versículos 6 al 14. La mujer fue y se lo dijo a su marido: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre, pero él me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Esta es la segunda vez que menciona eso. Aquí viene la tercera. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: ven, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Yo soy, respondió él. Y Manoa le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor contestó a Manoa:
Viene la tercera vez, que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Así que esas son las instrucciones que vienen a raíz de Números capítulo 6. Si me quieren acompañar ahí, los primeros 6 versículos, bueno, todo ese capítulo mayormente habla de en qué consiste el voto nazareo. Pero yo quiero que al menos repasemos los primeros 6 versículos, porque es algo interesante, hermanos. No es algo tan sencillo tener el voto de nazareo. Fíjense, de nuevo el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor. Ese es el objetivo. Cuando alguien se quiere apartar especialmente para Dios, se le llama un voto nazareo y consiste en lo siguiente: se abstendrá de vino y de licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días de los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta. Yo creo que es algo sencillo, por así decirlo, si lo haces por algunos días. Que no tienes que comer absolutamente nada que provenga de la uva. Y beber algunas bebidas que te perjudiquen. Tampoco tocar un muerto, pero hacerlo por el resto de tu vida no es cualquier cosa, hermanos. Los israelitas por primera vez iban a ver a alguien que desde el vientre de su madre Dios había apartado. Y yo no sé qué tanto practicarían algunas épocas. Algunas personas dijeron, pues yo quiero apartarme, consagrarme para Dios especialmente, y veías a lo mejor lapsos de 1 mes, 2, 3 meses, pero aquí, hermanos, es lo sorprendente que Dios quiere establecer y decir, yo voy a elegir a alguien que se va a dedicar a mis propósitos, y desde el vientre de su madre, eso lo voy a dejar bien en claro. Él es santo, él tiene que ser apartado para mí. Entonces, si se resalta 3 veces, hermanos, es lo que debiera de cuidar mucho sus padres y Sansón mismo, esas instrucciones. Pero vamos a ver cómo avanza más la historia. Seguimos aquí, pero en el versículo 15, capítulo 13, dice: entonces Manoa dijo al ángel del Señor, permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu alimento, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? El ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Entonces Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra del Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. El ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le contestó, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Así vemos cómo la gracia de Dios se derrama. Dios interviene en la situación más oscura de la apostasía de los jueces. Y así es la presencia de Dios, nunca se aparta del pueblo de Israel. Y es sorprendente porque
La Biblia, al parecer pudiéramos pensar que Manoa y su esposa eran devotos a Dios, pero no se nos dice mucho, hermanos. No se nos dice nada de esos detalles. Y debemos de entender que la misma pareja era indigna, no era alguien especial, sino que Dios manifiesta su gracia a pesar de que es un pueblo rebelde. Ellos, hermanos, acuérdense que están recibiendo la gracia principalmente porque Dios es el que toma la iniciativa. Si regresamos al capítulo 2 de Jueces, otra vez les voy a leer, pero en el versículo 18 dice: cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y es lo que vemos ahora aquí, hermanos. No es muy extraño que ahora que inicia este ciclo de rebeldía en el tiempo de Sansón, no se nos dice lo que ocurría en los ciclos anteriores cuando ellos se arrepentían. Ellos decían, hemos pecado contra ti, haz con nosotros como bien te parezca, pero aquí no se menciona eso, hermanos. Aquí ya ha caído tan profundamente la nación de Israel que Dios, solamente por su gracia, por su compasión, como nos dice aquí en el capítulo 2, Él se acerca y toma la iniciativa. Él le duele, le afecta ver que su pueblo escogido está sumergido en el pecado y en rebeldía. Entonces ahora Él envía a este libertador. Y vemos algo también interesante, es el terror en el corazón del pecador cuando está delante de la presencia de un Dios santo. Cuando Manoa y su mujer caen postrados porque ven al ángel del Señor, a Dios mismo, subir en la flama de ese holocausto que hicieron para Dios. Ellos sienten un temor abrasador y esa es la consecuencia de estar expuestos ante la santidad de Dios. Ellos sentían que se iban a morir. La mujer tranquiliza a Manoa y le dice, pues no creo que Dios haga eso porque primero nos prometió un hijo y Él nos permitió ver todas estas cosas maravillosas. Pero vemos aquí, hermanos, quiero que no se nos olvide eso. Y también que recordemos qué clase de Dios tenemos. A veces nosotros mismos podemos estar sumergidos en una época de rebeldía, de pecado, pero Dios, hermanos, siempre va a manifestar su gracia. Así es Él con sus hijos. Sansón, hermanos, aquí cuando ya se cumple la promesa, hay algo también interesante que recalcar, porque dice, la mujer, gracias a él, dice, la mujer le puso por nombre Sansón. Entonces, si le pone por nombre ella, yo creo que debiéramos de indagar un poco en su significado. Es algo que yo investigando ahí en algunos lugares encontré varias fuentes, pero una de ellas, hermanos, el nombre de Sansón significa el que sirve a Elohim. Entonces yo creo que va muy de acuerdo en el propósito desde lo que le dijo el ángel, pero otros dicen que se deriva de la palabra sol o de la palabra fuerte o fuerza. Y lo que vamos a ver ahora, hermanos, este segundo punto del mensaje es el brazo poderoso de Dios manifestado. Sansón mismo significa eso, cómo el poder de Dios se manifiesta a través de la vida de un hombre a favor de su pueblo. Vamos a continuar en el capítulo 14. Dice, Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Así que este es el gran contraste de Sansón con los jueces al inicio. Si recuerdan, Caleb fue el primer de los jueces que se mencionan,
yerno de Otoniel, el que se le prometió entrar a la tierra prometida, únicamente él con Josué. Su yerno fue el primer juez y él se casa pues con una israelita. Y el propósito de casarse pues es honrar las instrucciones que se les dieron a los israelitas, pero él también quiere liberar, y en ese propósito le dice Caleb, hace un llamado: el que tome las ciudades que se me prometieron, ese lo podré poner, le daré mi hija en casamiento. Entonces recordamos eso. Es muy diferente a lo que está ocurriendo aquí con Sansón. Nos llama mucho la atención que dicen los padres que no hay mujeres entre nuestro pueblo para que te cases con alguna de los incircuncisos. Y eso, hermanos, nunca olvidemos, el ser circuncidado, Dios siempre apuntaba al corazón, que temieran a Dios. No sirve de mucho estar circuncidado físicamente, sino que Dios lo que siempre quería era que su corazón perteneciera a Dios y sus mandamientos. Entonces, Sansón está pecando deliberadamente. Él está eligiendo casarse con una mujer que no tiene nada que ver con Dios, con su ley, con lo que hay en el corazón. Sin embargo, Dios está obrando en respuesta al clamor de Israel, porque nos puede llamar un poco la atención, como dice aquí, que Dios estaba tomando ocasión para que esto sucediera. Y no quiere decir que Dios lo provocó, sino que a pesar de que nosotros tenemos errores, hermanos, Dios es el que torna las cosas para bien. Y ya es una situación donde el mismo juez que Dios tenía un propósito para ser santo, ni siquiera él puede comportarse dignamente. Aún así, hermanos, Dios está respondiendo de acuerdo a su gracia, a su misericordia. Y no es por demás, pero quiero que recordemos lo que dice Santiago 1:13. Dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Así que esto es algo que debemos de tener bien en claro, porque pareciera que Dios está propiciando que Sansón peque. Entonces, para nada es eso, hermanos. Fíjense cómo dicen los versículos 5 en delante. Los padres se quedaban pensando: ¿cómo es posible que Sansón quiera casarse con una de ellas? Pero dice, Dios ya sabía que iba a ocurrir y Él lo propicia. Así que Dios obra en respuesta al clamor de Israel. Vamos a continuar en el versículo 5. Entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Ahí un león joven venía rugiendo hacia él, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Así que esta es la manera especial como Dios muestra su brazo poderoso a través de uno de sus jueces. Sansón, creo que mayormente es ungido para transmitir ese atributo de Dios, porque obviamente su santidad nunca la iba a transmitir, solamente su poder. Como él podía mostrar a todas las naciones paganas que de todas formas el fuerte, el que gobierna, es Dios. Era un israelita que los filisteos iban a conocer, que era usado grandemente por Dios. Su acto de matar a este león es una hazaña, hermanos, que supera a cualquiera de los valientes de David. No es la única persona que mata a un león en la Biblia, pero hay mucha diferencia que un soldado valiente con David y armado mate a un león, que alguien con sus propias manos, y como se describe aquí, como quien mata a un cabrito, un animal tierno que es indefenso, que no tiene nada para que defenderse. A él, dice, le despedazó el hocico con sus propias manos. Es como mostrarles, no batalló absolutamente nada
cuando Dios desciende con su Espíritu Santo y muestra su brazo poderoso utilizando uno de sus instrumentos. Así que Sansón es la muestra, yo creo que el hombre que estuvo aquí en la tierra, que fue dotado por un poder magnífico y que nadie se le puede igualar en ese aspecto del atributo de un Dios todopoderoso. Salomón le pudo haber dado bastante sabiduría. Algunos otros hombres pudieron haber recibido gracia para transmitir alguno de los atributos de Dios, pero Sansón específicamente mostró el brazo poderoso de Dios. Vamos a ver, hermanos, los detalles precisos de lo que Dios quiere evitar para sus hijos y para nosotros también. Lo que vamos a leer a continuación, debemos de pensar que también es algo de lo cual quiere que nosotros nos pongamos listos, hermanos, porque a veces no nos queremos poner en los zapatos de Sansón. Nosotros queremos decir, no, yo no juego tanto con el pecado, pero es algo que se nos deja como advertencia. Vamos a ver los versículos 8 al 15. Aquí seguimos en el capítulo 14. Cuando regresó más tarde para tomarla, a su esposa, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, se las dio, ellos comieron, pero no les contó lo que había recogido la miel del cuerpo del león. Dice, después el padre descendió a donde él estaba y la mujer. Sansón hizo ahí un banquete porque así acostumbraban a hacer los jóvenes, y cuando lo vieron trajeron a 30 compañeros para que se estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo, permítanme proponerles ahora una adivinanza, y si en verdad me lo declaran dentro de los 7 días del banquete y lo descifran, entonces les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden declarármela, entonces ustedes me darán 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Dinos tu adivinanza para que la escuchemos, le dijeron ellos. Entonces le respondió, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declararle la adivinanza en 3 días. Al 4º día dijeron a la mujer de Sansón, persuade a tu marido a que nos declare la adivinanza, o te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre. Nos han invitado para empobrecernos, ¿no es así? Así que este es el segundo, la parte donde nos muestra la Escritura cómo Sansón empieza a coquetear con el pecado. Primero que nada, lo que hacían en el tiempo de los jueces, anhelaban lo que tenían las demás naciones. Y estos vestidos, estas mudas de ropa, eran cosas lujosas, hermanos. De hecho, la palabra de Dios para todos dice que en respuesta a que no podían responder la pregunta, le dicen a la esposa de Sansón, oye, nos invitaron para dejarnos pobretones. O sea, es decir, si nosotros conseguimos una muda de ropa para fiesta y un cambio de lino fino, nos puede dejar en pobreza. O sea, nos va a afectar bastante. Y Sansón quería 30 de esas piezas elegantes. No era cualquier cosa lo que estaba pidiendo, así que sus ojos anhelaban, hermanos. Anhelaban las riquezas. También, pues desde que vemos, se deja seducir por una mujer que no es israelita. Y sin embargo, es algo que nosotros debemos de considerar, porque así es como viene la tentación. Así es como el enemigo tentó a Eva, mediante la vista. Y Sansón ya no se refrena. Fíjense lo que dice el versículo 16. La mujer de Sansón lloró delante de él y dijo, solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no la has declarado. Y él le dijo, no se la he declarado ni a mi padre ni a mi madre, y te la he de declarar a ti. Pero ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete, y sucedió el 7º día que él se la declaró, porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel?
¿Y qué es más fuerte que un león? Y Sansón les contestó, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza. Es parafraseando tal vez el dicho de Sansón. Ustedes obtuvieron el fruto que querían, pero no utilizaron sus medios. No le inteligieron bastante, ya no les dio bastante su mente para descifrar el enigma. Pero araron con mi novilla. No lo hicieron con sus propios esfuerzos. Así que obtuvieron el fruto a costa de alguien más. Y cómo no, hermanos, pues si le dijeron, vamos a quemarte a ti, a tus padres. Dice el 19, entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza y ardiendo en ira subió a la casa de su padre. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Parece ser como si fuera el compañero de bodas, el más especial, el acompañante principal de Sansón. A él se le da a la esposa porque más adelante vemos el padre piensa que ya no va a regresar Sansón. Pero aquí empezó la batalla entre una nación opresora de Israel y el Dios Todopoderoso, hermanos. Nunca perdamos de vista de que Sansón no es el héroe principal de la historia. Es un personaje que nos gustaría exaltar y decir de que él fue alguien digno, alguien ejemplar, pero no, hermanos, no tiene nada de ejemplar. Sansón solamente es el instrumento por el cual Dios manifiesta su brazo poderoso y en última instancia también su gracia y su misericordia. Pero la narrativa nos está diciendo que está desagradando a Dios y lo continúa haciendo. Ante esto que acaba de hacer Sansón, matar a 30 hombres, pues como si nada, empieza esa guerra y los filisteos se encienden y Sansón, Dios responde por medio de él. Entonces es una batalla en la cual nosotros podemos ver que el enemigo no puede contra nuestro Dios. Fíjense el versículo 15. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara. Pero el padre de ella no le dejó entrar. Y el padre dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada de dos colas. Después de prender fuego a las antorchas, soltó a las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie y además las viñas y los olivares. Así que otra vez vemos el brazo poderoso de Dios con Sansón. Yo no sé, quisiera pensar que Sansón atrapó 300 zorras como lo hubiera hecho cualquier hombre como nosotros. Pones trampas, pero yo casi creo que Sansón corriendo o de alguna manera las atrapó. Son demasiadas, hermano. Ahora en las vacaciones nosotros queremos matar unos gallos y batallamos entre 5 personas a agarrar ahí, a acorralarlos. Pero Sansón no. O sea, para Sansón era algo tan sencillo agarrar 300 zorras en contra de su voluntad, amarrarles la cola y prenderles fuego. Y les paga Dios a sus enemigos tal como ellos hacían con los israelitas. Entonces, hermanos, el héroe de la historia no es Sansón. Vemos a Dios ejecutando venganza a una nación que oprime. Él también tiene que dar su merecido a aquellos que robaban, a aquellos que destruían, que asesinaban. Entonces Dios es el que está detrás de todo esto. Solamente Sansón es el instrumento. Entonces vuelve la represalia, versículo 6. Entonces los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y les respondieron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón les dijo, ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de eso cesaré. Sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam.
Así que, a fin de cuentas, terminan asesinando a la esposa de Sansón y a su padre, y de una manera horrorosa lo queman. Y esto, hermanos, es consecuencia de, primero que nada, pues de pecar. Si vemos el punto de las lecciones de que lo que le está ocurriendo a Sansón, él también está recibiendo disciplina. Dios lo quiere hacer reflexionar y decir, hay consecuencias por meterte con una filistea. Y hermanos, así es a veces nuestro corazón. Somos tan necios porque me llama la atención que hasta la hija menor es más bonita porque no la agarras a ella como tu esposa. Pero a veces simplemente yo creo Sansón quería placer, quería aferrarse, quería manifestar que él tenía poder o que él prevalecía ante sus deseos. No me importa todo lo demás, se hace lo que yo quiero. Pero pues hay consecuencias y continúa, hermanos, esa batalla entre los filisteos y Dios. Fíjense el versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se esparcieron por Leí. Y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3,000 hombres de la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Ellos le dijeron, hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán, les dijo Sansón. Ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Otra vez vemos, hermanos, que Dios es el soberano aquí. Si los filisteos vienen gritando es porque están así como que ya lo tenemos, ya lo capturaron, ya nuestro enemigo las va a pagar todas juntas. Pero ahí precisamente donde es un lugar donde no hay escapatoria, donde ya humanamente Sansón está capturado, dice, ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene el Espíritu de Dios y hace como si esas sogas fueran absolutamente nada. Otra vez, hermanos, Dios en medio de un hombre tan pecador derrama su gracia y no lo va a dejar ahí porque es su instrumento. Es su brazo poderoso. Dios tiene límites. Sí sabemos que Sansón está quebrantando deliberadamente muchas instrucciones. Algunos comentaristas o rabís piensan que desde que agarra y toca a un león muerto, él también ya, según sus tradiciones, ya estaba maldito. Ya había perdido el voto nazareo cualquier hombre. Pero Sansón no, él está matando personas, él está tocando muertos, hermanos, él está asesinando. Sin embargo, Dios, de todas formas, en su gracia y en su misericordia, está utilizando a Sansón como instrumento. Él está mostrando su brazo poderoso. Bueno, llegan ahí, ellos festejando, pero dice el versículo 15, Sansón halló una quijada de asno fresca aún y extendió su mano, la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1,000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar En Acore. En hebreo parece que literalmente significa lugar donde del que clama. Dice, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Así, hermanos, 20 años Dios manifestando su brazo poderoso.
20 años mostrando gracia y misericordia, a pesar de que ya no había de dónde escoger, a pesar de que él intentó apartar a alguien especial para él y que fuera su instrumento y él desobedecía. De todas formas, la gracia de Dios estaba ahí. Y esos 20 años donde Dios manifestó su poder culminaron, hermanos, pero no por culpa de Dios. Y ese es el tercer punto del sermón, el último capítulo que veremos. Vamos a ver la disciplina de Dios, pero no nada más su disciplina, también su restauración, tanto a la vida de Sansón y a la vida de los israelitas. Dice, Sansón fue a Gaza, ahí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron, esperaremos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Otra vez Dios manifestando su gracia, su poder, a pesar de un hombre pecador. Lo que hizo aquí Sansón ahora es algo muy desagradable para Dios. Meterse con una prostituta, hermanos, no es cualquier cosa. La palabra de Dios dice, cualquier pecado es abominable a Dios, pero el que peca contra su propio cuerpo, en fornicación, contra su propio cuerpo peca. Así que de todos los pecados que está haciendo Sansón, agrega este otro. Y es tan triste esto, hermanos, porque el cuerpo de Sansón era un lugar especial para Dios, que Él siempre lo quiso. Apártenlo para mí, desde que está en el vientre de su madre. Tiene que tener el pelo largo, no debe tomar nada del jugo de la uva. ¿Por qué? Porque ese cuerpo me pertenece. Y ese cuerpo santo y el que Dios apartó, ese al cuerpo que a Sansón no le importa. Se mete con una prostituta, con una ramera, y otra vez vemos cómo cae tan bajo. Así que Dios tiene límites, hermanos. Dios es tan paciente, más paciente que cualquiera de nosotros, pero si llega un punto donde Él dice, basta, hasta aquí. Yo creo que aquí ya fuiste demasiado lejos, y en lo demás que va a venir, donde pierde su cabellera. Ahora en el versículo 4, después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza, y cómo podríamos dominarlo para atacarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y aquí empieza eso que Dios quiere evitar a cada uno de sus hijos, hermanos. Dios quiere que tengamos una vida santa porque sabe qué tan bajo podemos caer. Sansón, hermanos, estuvo jugando con sus fuerzas, estuvo menospreciando los mandamientos de Dios, y él menospreció, ¿no? Él decía, yo puedo con todo esto, o sea, las mujeres no pueden conmigo, pero es algo que se repite. Su primera esposa, por insistirle, le hizo revelar su secreto, y ahora Dalila va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es un patrón, hermanos, que nos muestra a Dios de que Satanás no es cualquier enemigo. Él va a insistir, hermanos, hasta que nos haga caer. Satanás, hermanos, no es un enemigo que nos da una tregua y decir, y ya casi lo hago caer, te voy a dar chance. Andas cansadón, voy a dejar que te recuperes un poco y luego regreso con las tentaciones. Así no es Satanás. Él hastiga a los hombres hasta que caigan. Entonces, Sansón no hizo para nada lo que nos muestra la historia con José.
Viene la tentación, él simplemente huye por temor a Dios. Pero Sansón, lo que vamos a ver aquí es que él es soberbio. Está diciendo, a esta mujer yo la puedo engañar. Me la voy a estar cotorreando ahí buen rato. Le voy a decir puras tonterías y así me la quito de encima. Pero miren lo que pasó. Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza, cómo se te puede atar para castigarte. Antes de avanzar, hermanos, esto es muy increíble. Le dice, para castigarte. O sea, en otras versiones, de hecho, desde el versículo 4, la Nueva Biblia de las Américas, los filisteos le dicen, dile dónde está el secreto de su gran fuerza, cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Eso mismo le planteó Dalila a Sansón. Hay otras versiones que dicen, ¿cómo te pueden torturar? ¿Cómo te pueden atar para que te atormenten? Hay dos versiones de las que estuve consultando. Entonces, Sansón no le importó nada esto. O sea, el enemigo a veces es tan directo y él tomó a la ligera todas estas intenciones. Pero fíjense, Sansón le respondió, si me atan, en el versículo 7, con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas, y ella tenía hombres al acecho en su aposento interior. Entonces le dijo Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Dalila entonces dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela. Entonces la aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Así que Dalila le dijo, ¿cómo puedes decir te quiero? Cuando tu corazón no está conmigo, me has engañado esas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Eso hace el enemigo, hermano. Como dicen Proverbios, lo rindió con sus palabras suaves y él no sabía que era como un buey que va al matadero. Así es todo aquel que no lucha con el pecado como debiéramos. Si somos llamados a ser santos, hermanos, deberíamos de considerar muy bien esta historia porque todo lo que hizo aquí Sansón es confiar en sus propias fuerzas y no temió a Dios. Así que el enemigo no se detuvo, lo afligió, igual como lo hizo la primera esposa, que dice, ya me tienes harto, pero aquí parece que hasta su ánimo decayó, lo metió en una especie de depresión, de ansiedad tal vez, pero él dice, ya basta, ya voy a revelar mi secreto. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitar a la nación de Israel y a ti y a mí, que nos cuidemos del pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque si no lidiamos correctamente vamos a terminar como Sansón, dice el 17, él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo,
vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Y es los detalles de la caída de Dios. Ya Dios lo disciplinó aquí. Yo quise investigar, indagar y no tuve tiempo para saber exactamente. Es algo que a lo mejor la Biblia no nos dejó ese detalle, pero me llama mucho la atención cómo es que Sansón se duerme y no puede darse cuenta de que lo rapan. O sea, no se despertó. Yo sospecho, no es algo extrabíblico, es una suposición mía, y tal vez Dalila lo emborrachó, lo pone en sus pies y lo hizo tomar jugo de la vid, y a tal grado que alguien lo rasura, pierde todo el cabello, y ahí donde él se dio y ya no le importó su santidad a Dios, Dios lo disciplina. Entonces, las consecuencias, hermanos, no son cualquier cosa lo que le ocurrió a Sansón. Es algo tan triste. Fíjense. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Versículo 20. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Ese fue el castigo, hermanos. Perdió sus ojos. Y debemos de recordar que eso precisamente fue lo que le hizo caer con las filisteas, con las mujeres que no eran israelitas. Él anhelaba cosas y no pudo frenar. Nuestro Señor Jesús, Él mismo nos ha dicho, es mejor que lidies bien con tu mirada, sácate tu ojo, y es mejor que lo arrojes a que seas arrojado entero al infierno. Entonces, hermanos, son cosas muy, muy duras, muy claras también, que a nosotros debemos de aprender eso. Cuando nosotros estamos alimentando con nuestra mirada, con nuestros oídos, con cualquier otro sentido, algo que nos va a hacer perder la santidad con Dios, pues es algo que debemos de tener mucho cuidado, porque Dios se indigna, hermanos. No perdemos la salvación en este lado pues en esta dispensación del Nuevo Testamento, si realmente somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, pero hay disciplina, eso es bien claro. Eso es bien claro, hermanos. Aquello con lo que no quiso lidiar Sansón es donde lo castiga Dios, le quita sus ojos. Entonces, extirparle y quedar todavía con vida, y yo creo que fueron bastantes tiempos, hizo que Sansón fuera humillado. Y durante todo ese tiempo, hermanos, que seguramente sí fue bastante, porque dice el versículo 23, los príncipes de los filisteos se reunieron el 22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Entonces, tuvo que haber pasado tiempo. Yo sí me imagino a Sansón con cabello más largo que Daniela Romo, casi arrastrando el piso, porque era desde niño. Y era un sentido donde decía, vuelve a crecer. Pero lo hermoso, hermanos, es que Dios tiene esa promesa que había dicho la mamá de Sansón cuando le dice, Manoa, ¿quién se te apareció? Pues sabes que él me dijo lo siguiente: él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. El versículo 7, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios. Fíjense, desde el seno materno hasta el día de su muerte. Si va a ser apartado de Dios, tiene que reflejar eso. Entonces Sansón no se podía morir así pelón, rapado. Dios quería mostrar que su gracia iba a estar ahí hasta el día de su muerte.
Y aquí es donde él, humillado, sabemos que hace una oración. Tal vez aquí hay mucha venganza personal, pero no olvidemos que detrás de eso está Dios queriendo manifestar su brazo poderoso, porque son las naciones que están blasfemando el nombre de Dios. Fíjense, aquí en el versículo 23, los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios. Pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía, y los pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ella. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí, y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces es una escena, hermanos, donde sí nos debería de indignar lo que puede pasar cuando no lidiamos bien con nuestro pecado. El nombre de Dios es blasfemado, hermanos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Yo creo que cualquier creyente deberíamos de sentir el dolor que sintió Dios ahí, como que un coraje. Decir que más de 3,000 personas solamente en la azotea, pero ahí están todos los príncipes, las personas más importantes de los filisteos diciendo: el Dios de Israel no sirve para nada. Nuestro Dios es el que derrotó al mejor caudillo de Israel. Y estaban adorándole, estaban burlándose de Sansón, aquel que causaba tantos estragos, ahora era objeto de burla, hermanos. Eso es algo que Dios no puede permitir. Dios no puede quedarse con los brazos cruzados. Y debemos de entender bien eso, hermanos, porque a veces Dios puede ejecutar juicios aquí en vida, pero si no lo hace aquí, a veces nosotros decimos: pues ¿por qué el enemigo se sale con la suya? ¿Por qué el enemigo hace cosas tan terribles e incluso afligen a los justos y no les pasa nada? Pero va a venir un día, hermanos, donde Dios va a juzgar y va a derramar su ira ante todas las naciones, ante todo aquel que no creyó en él. Y si somos sus hijos y nosotros fuimos causa para que el nombre de Dios sea blasfemado, vamos a recibir una buena disciplina como Sansón. Aquello con lo que no quiso lidiar, Dios lo puede llevar y decir: no quisiste lidiar con tu pecado, pero yo te amo y quiero que permanezcas hasta el final. Veíamos que es increíble que Sansón esté en el Salón de la Fama, pero fue por eso, por lo que nos dice Hebreos. Aquellos anhelaban ver una nación futura, un lugar glorioso, querían ver algo diferente. Entonces yo creo que Sansón, en lo más profundo de su corazón, decía: sí, Dios, te fallé, pero por favor, una vez más manifiesta tu fuerza, manifiesta tu gracia y tu poder, porque ahora sí quiero ser tu instrumento. Y pase lo que pase, ¿no? Es un conflicto donde pudiéramos pensar: oye, pues la Biblia habla de que es bueno el suicidio, ¿no? O sea, Sansón se suicidó. Y son cosas, hermanos, que es el antiguo pacto, el Espíritu Santo obraba. Siempre se les he dicho, principalmente para capacitar a los jueces, pero santificar. Y yo creo que también lo santificaba, pero no de una manera plena como ahora lo tenemos nosotros. El Espíritu Santo realmente obra distinto y ahora se nos llama a ser santos porque Dios es santo. Déjenme concluir con estos versículos. Dice el 28: entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón palpó las 2 columnas del medio
sobre las cuales el edificio descansaba, y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que habían matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de Manoa su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. Entonces ese fue su fin. Dios también, hermanos, restauró a Sansón, porque si le escucha, es que en él hubo un arrepentimiento genuino, y Dios dijo: sí, pues ya ven a descansar conmigo, acá te espera el Salón de la Fama. Y si se fijan, hermanos, fue por fe, porque Sansón era terrible. Y eso mismo debiéramos de considerarlo. Quiero recordarles lo que prediqué el domingo pasado en Primera de Pedro. Ahora en el versículo 14. Primera de Pedro 1. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Así que esa es la enseñanza, hermanos. Tenemos que ser santos porque eso es lo que espera Dios de sus hijos, que nos conduzcamos con temor. Si vamos a dejar de temer a Dios, van a haber consecuencias graves. Va a ser blasfemado el nombre de Dios. Y lo peor de todo, en el peor de los casos, es que tal vez no estás perseverando. Tal vez no te interesa nada tu santidad. Tu corazón se endurece. Entonces no hay una certeza, no hay una seguridad de que haya sido renovado, de que haya sido justificado. Si solamente estás tendiendo a hacer lo malo y no quieres lidiar con tu pecado y no quieres arrepentirte y lidiar fuertemente con ese pecado, pues entonces hay que tener mucho cuidado y decirle: Dios, derrama de tu gracia, porque yo soy igual que Sansón. He tomado decisiones tan equivocadas, pero nunca olvidemos, hermanos, que ahí en medio de nuestro pecado siempre estuvo Dios. Siempre estuvo su gracia y su misericordia. Donde es lo más oscuro, lo más negro, de donde puede llegar el hombre, ahí se puede manifestar la gracia de Dios. Pero al que se arrepiente y va a Él con fe, así como Sansón, hace una oración donde también le importaba la gloria de Dios. Él estaba escuchando todos esos insultos al Dios de Israel. Él estuvo escuchando todas las burlas, y llega a un punto donde yo creo que también le afligió, le indignó. Digo: no, esto no se puede quedar así. Tú algún día vas a gobernar, vas a separar a todos los que blasfeman con tu nombre, y yo no quiero estar de ese lado. Yo quiero estar de tu lado. Así que yo creo que eres el único Dios todopoderoso. Y es la fe, hermanos. Somos llamados a ir a Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro castillo, nuestro caudillo también, que nos puede libertar del pecado. Cuando esté la tentación a todo lo que ha, no nos quedemos así. Hay que huir y decirle: sé mi refugio. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque es sorprendente, Señor, lo que vemos como en lo más oscuro, en lo más negro, en lo más perverso que puede lograr hacer el hombre, y cada uno de nosotros también. Aún así, Señor, manifiestas gracia, Padre. Aún así, Señor, podemos ir en arrepentimiento. Y te pido, Señor, que en la fe de mis hermanos nunca olvidemos que eres un Padre que siempre va a escuchar al que regresa humillado, pero ayúdanos también, Padre, a lidiar correctamente contra nuestro pecado.
Y pedimos, Padre, que nos dé fe y únicamente apuntemos hacia Cristo Jesús, el único que puede vencer y derrotar el pecado, el único juez, el único caudillo perfecto, que fue sin mancha, que vivió de una manera ejemplar y que murió y resucitó para darnos esperanza, Señor. El único que pudo apaciguar tu ira, el único que pudo satisfacer tu justicia, Señor. A Él adoramos y clamamos, Padre, en fe, para que también nos libre a nosotros de nuestro pecado. Oramos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén.